¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Radar Informa. Les habla su amigo Pedro. Hoy viernes 13 de septiembre, a 2 días del grito y para que le arda a los opositores, a 2 días de que se promulgue la nueva reforma al Poder Judicial. Pero eso no es todo. La reforma judicial vino con muchísimas cosas que no nos esperábamos. Desbandadas del PAN, traiciones entre el mismo PAN. Ahora sí se volvió en un partido de decadencia. De esos tres partidos que eran una coalición, el PRD completamente desaparecido, el PRI, que ahorita vamos a hablar al respecto, pero el PAN, amigos, es el más dolido. Pero que el que de plano se está quedando sin nada, porque ante las leyes estatutarias, lo que está establecido en sus leyes, Alejandro Moreno ya no es dirigente. Escuchen lo que pone en sus redes sociales el día de hoy. El día de ayer, perdón. Estoy enterado de la resolución del INE sobre las modificaciones aprobadas legítimamente en nuestra Asamblea Nacional. Si bien respetamos la decisión, no la compartimos, pues existen criterios aprobados por la Sala Superior que legitimitan, nuestras decisiones internas. Conforme a derecho, acudiremos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se niega a soltar al partido. ¿Pero qué creen? Dulce María Pedísimo al Sauri Consejo General. brinda una entrevista donde dice, podrá llorar, podrá patalear, incluso hasta intentar sobornar. Pero Alejandro Moreno no quedó reelecto porque todo lo que hizo en esa asamblea es como si no hubiera existido. Es decir, él salía de la dirigencia en agosto. Ya estamos en septiembre. Y en dicha asamblea se reeligió durante un periodo más. Pero al no existir dicha asamblea porque fue completamente bajo nubes negras, dice Dulce María Sauri, ya no es dirigente y mucho menos se va a poder reelegir. Esta noticia Alejandro Moreno lo tiene sin sueño. Del Instituto Nacional Electoral invalidó los cambios estatutarios del PRI que fueron impuestos por la dirigencia de Alejandro Moreno y con la cual pues logró su reelección. Agradezco enormemente a Dulce María Sauri, ex dirigente nacional del PRI, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo estás, Dulce María? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Juan, y a tus órdenes. Dulce María, pues hemos conversado contigo desde que se convocó a este consejo del Partido Revolucionario Institucional, al cual señalabas, pues de ser ilegal. Hemos dado seguimiento a todo lo que ha sucedido al interior del PRI a través de estos cambios estatutarios que modifican las bases fundacionales del partido, que pues claramente dicen no reelección, las impugnaciones que se presentaron ante la autoridad electoral y bueno, ahora resuelve el INE. ¿Y qué va a suceder con el PRI? Dulce María, ya dijo Alejandro Moreno que va a impugnar. El PRI recupera la legalidad con esta resolución que adoptó por mayoría el Consejo General del INE. Al invalidar la Asamblea Nacional del pasado 7 de julio, también dejan de existir los cambios a los documentos básicos que se realizaron en esa asamblea y muy significativamente la reforma a los estatutos que quitó el candado que impide la reelección de las dirigencias del PRI. O sea, ya el día de hoy esta resolución tumba todo lo demás, o sea, todo lo que se hizo en la asamblea deja de existir. Es como si nunca se hubiera realizado. Así es. Y un efecto inmediato tiene que ver con la convocatoria a la elección de la dirigencia nacional que culminó el 11 de agosto pasado con la reelección de Alejandro Moreno. Como se hizo con base en las reformas a los estatutos que desaparecieron hoy, al ser declarada inválida la asamblea, pues ya no es dirigente nacional del PRI. Porque además, Juan, como lo hemos comentado en ocasión anterior, hay una resolución del Tribunal Electoral de la mitad del 2023, cuando se concedió la prórroga a la dirigencia, donde se señala claramente que concluye la dirigencia de Alejandro Moreno cuando termine el proceso electoral. Y esto sucedió el 29 pasado, cuando la Sala Superior del Tribunal calificó lo que se conoce como la sobrerepresentación en el Poder Legislativo. Esa fue la conclusión del proceso electoral, se acabó. Bueno, pues ese día Alejandro Moreno también terminó su dirigencia y la resolución del INE de hoy solamente muestra que permanecer un día más
o pretender quedarse en la dirigencia nacional sería abierta y totalmente ilegal. Esta resolución del INE, como acusan al interior del PRI algunas personas, ¿se entromete en los asuntos internos del partido, Dulce María? A ver, el alcance de la vida interna de los partidos políticos tiene el límite de la ley. Uh-huh. Y en este caso era sumamente claro que la ley prohibía expresamente que los partidos políticos, no solo el PRI, cualquier partido político, realizara cambios a sus documentos básicos, a sus estatutos, entre otros, durante el proceso electoral, ese que comenzó la primera semana de septiembre y terminó apenas hace unos cuantos días. Y la asamblea del PRI fue convocada y se realizó cuando apenas había pasado la jornada electoral. Es decir, estaba en pleno proceso electoral todavía el país, los partidos, las y los candidatos, la ciudadanía, y aún a sabiendas de que había esa prohibición expresa, Alejandro Moreno condujo al PRI por la senda de la ilegalidad que afortunadamente hoy terminó. Alejandro Moreno, ya inmediatamente de que se da a conocer esta resolución por parte del Consejo General del INE, pues dio a conocer que a su vez él va a impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dulce María, ¿cuál es el cauce de esta serie de impugnaciones y de elementos presentados alrededor de los cambios estatutarios del Partido Revolucionario Institucional y con ello la renovación de su dirigencia? Es decir, ¿cuál sería la última instancia? ¿Cuándo se va a resolver esto? Pues la primera cuestión, Juan, es que Alejandro Moreno tiene derecho a impugnar, pero él como persona, ya no como presidente del Comité Nacional del PRI. Pero es más, si el PRI quiere impugnar las decisiones del Consejo Político Nacional, tendrá que ser otra persona distinta a la actual dirigencia o a la que se ostentó hasta el día de hoy como dirigencia nacional del PRI, quien tenga la representación legal para poderlo hacer. Porque asumamos que el alcance de la determinación de hoy arrastra a la presidencia del PRI. El INE no tiene atribuciones para decidir si Alejandro Moreno es o no presidente del PRI. Eso le corresponde al Tribunal Electoral, pero da la situación de que el tribunal se pronunció desde mediados del año pasado y con toda claridad dijo que al concluir el proceso electoral se acabó la presidencia de Alejandro Moreno. Entonces, puede impugnar el PRI. Alejandro Moreno como particular, francamente, no tiene la personalidad jurídica porque ya no es presidente del PRI. A ver, Dulce María, entonces el INE invalida las reformas a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional porque considera que se hicieron dentro de un proceso electoral y esto está prohibido de acuerdo a un artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos. Pero sobre la reelección de Alejandro Moreno específicamente, ¿es el INE o el tribunal quien va a determinar? Porque me parece que no ha quedado todo claro en lo dicho por la autoridad electoral. A ver, la autoridad electoral se pronunció respecto a la asamblea, porque esa es su función, y a las modificaciones a los documentos básicos que se realizaron en la asamblea. Pero en esa asamblea se reformaron los estatutos y sobre la base de la reforma de los estatutos se convocó a la elección de la dirigencia nacional del PRI y se permitió la reelección de Alejandro Moreno. Eso con la invalidez de la Asamblea Nacional se cae, Juan. Sí, o sea, claro. Ya no procede. Así El es. señor ya no es presidente del Comité Nacional del PRI en cuanto fue notificado por la autoridad. ¿Van a proponer, Dulce María, en esto en las próximas horas alguien que se quede al frente de la dirigencia del partido? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, hay una prelación de emergencia en que el secretario o secretaria de organización, no sé, ahorita, después de la actuación temporal que tuvieron Graciela Ortiz y Alonso, el diputado Alonso, no sé si ellos vayan a asumir temporalmente, pero el artículo 178 de los estatutos del PRI es muy claro. Cuando una situación así se presenta, o sea, cuando concluye la vigencia de una dirigencia y no se ha convocado por cualquier razón a la elección de la siguiente dirigencia, el Consejo Político Nacional tiene que nombrar una dirigencia provisional que tenga el mandato único y exclusivo de realizar la elección de la dirigencia nacional. Dulce María, nos cae la pausa, pero vamos a estar pendientes de lo que sucede en las próximas horas, de lo que determine el Tribunal Electoral y de lo que sucede al interior del PRI con respecto a su dirigencia, y espero poder seguir conversando contigo. Desde luego que sí, Juan. Es tremendo porque estamos hablando de que el PRI ahorita tiene la facultad de decir, necesitamos a alguien que elija o que se someta a votación a nuestros candidatos, por así decirle. Porque obviamente lo que hizo Alejandro Moreno fue todo bajo el agua, fue nubloso, ahora sí, polarizado, como vienen diciendo. Así está empezando el fin de semana de Alejandro Moreno y amigos, créanme que va a pegar el grito. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.